Buen día, estimados estudiantes. Continuamos con los videos de Python y Django. En este video desarrollaremos el tema de lo que son las URLs. Para estar claro con el concepto de URLs, las URLs pues son las rutas que se escriben en el navegador para que el sistema ejecute una acción. Por ejemplo, si yo escribiera alumnos nuevo, entonces ese ya es una URL, una ruta. Es importante conocer de que las rutas van asociadas siempre con lo que son los métodos que están en los views. Por lo general las rutas van asociadas a un método. Ok, otra cosa importante que hay que tomar en cuenta y hay que conocer es que hay URLs globales, que son URLs para todo el proyecto, y hay URLs por cada aplicación. Aunque si ustedes se fijan, en las aplicaciones, en la aplicación que creamos de alumno, no aparece ningún archivo URL. Entonces para ello vamos a crear un nuevo archivo y que se va a llamar urls.py. Cada aplicación debe tener su URL. Ahorita aquí está creada ya y aparece vacío. Y esta, que está en el nombre del proyecto, es la URL global, que ahí vemos que ya tiene algún tipo de información. En este caso, lo que tiene es admin, que después veremos qué es. En esta ocasión, como vamos a trabajar con el tema de los alumnos, vamos a crear cada una de las rutas de los alumnos. Por ejemplo, para crear nuevo, que debería de cargar un formulario para agregar un nuevo, podríamos tener otra ruta que se llame listado, para que aparezca el listado de todos los alumnos, otro que se llame eliminar, otro que se llame modificar, para que nos aparezca el formulario para modificar a un alumno. Entonces en este caso vamos a crear la URL global, que sería, como les mencioné, digamos, aquí podríamos, alumno sería la global, y dentro de alumno sería, por ejemplo, nuevo, sería la ruta para agregar. Podría haber otra que se llame listado, y así pues lo que necesitemos. En este caso vamos a crear la URL global. Para crear la URL global, entonces escribimos la palabra URL. De ahí, en la sintaxis de Django, para crear esto, entonces ponemos la R. Aquí es importante conocer para qué sirve este símbolo, que muchos le llaman el sombrerito. Y para que todo quede claro, aquí encontré el nombre, miren: circunflejo, caret, gorrito, tejadito, paraguas. Ese es el nombre que recibe, miren. Circunflejo, había escuchado acento circunflejo, ya había escuchado ese nombre, ok. Entonces ponemos el acento circunflejo y ponemos la palabra que queremos que aparezca en la ruta. En este caso vamos a poner alumnos y después viene una pleca. Ok, aquí ya tenemos definido lo que es cuál va a ser nuestra ruta. Pero, ¿qué va a ser esa ruta? Entonces esa ruta lo que va a hacer es, vamos a incluir y vamos a decirle que dentro de apps tenemos la aplicación alumno y vamos a incluir todos los URLs que estén aquí. Ok, una vez teniendo eso, y a este vamos a darle un nombre de espacio, namespace, que se va a llamar, podemos ponerle el mismo nombre, alumnos. Ok, aunque yo borré estábamos bien con los dos. Y finaliza con coma. Ok, vamos a ver, tenemos aquí, creo que me faltó aquí estamos bien.
Ok, ya tenemos, pero ojo, para que funcione este include necesitamos importarlo. Por lo tanto, vamos a ponerle aquí include. Una librería. Es una librería que se incluye, se manda a importar para que funcione el include. Ok, una vez teniendo ya la ruta en el archivo global, nos vamos a ir a construir la ruta en el archivo ya particular de lo que es la aplicación alumno. Entonces es importante saber de que esto, para que lo vamos a copiar, porque vamos a utilizar parte de esta sintaxis dentro de este archivo. Y lo vamos a pegar acá. Ok, para que esto no funcione, le vamos a decir, vamos a importar otra librería de este namespace.conf.urls. Vamos a importar lo que es URL. Ok, en este caso nos va a servir esto lo vamos a eliminar. Por ahora vamos a escribir solamente uno para que vayamos comprendiendo cómo funciona. Ok, aquí vamos a crear ya, digamos que ya creamos la primera parte que se va a llamar alumnos. Ahora dentro de alumnos vamos a crear cada una de las rutas que son ya individuales para cada dentro de alumnos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacer la prueba con R, siempre comenzamos con R, y le estamos diciendo el circunflejo, perdón, el circunflejo, lo vamos a copiar de acá, es el inicio de la palabra. Eso es parte de la sintaxis. Lo que significa el circunflejo es el inicio de la palabra de la ruta. Y el dólar significa el final de la palabra de la ruta. Vamos a hacer algo, vamos a dejarlo así. Lo que estamos diciendo es que no va a tener ninguna palabra. Por lo tanto, esto le estamos diciendo así, que no tenga nada acá. O sea, vacío lo que sigue. Entonces, si cargamos un URL vacío, entonces, ¿qué va a hacer? Va a cargar un método llamado index. Eso es lo que le estamos diciendo. Que en este caso va a cargar un método llamado index. Vamos a escribir ese nada más. Ahora vamos a ir a crear ese método llamado index. ¿Dónde lo vamos a crear? En el archivo que se llama views. Aquí vamos a crear ese método. Ok, ¿cómo creamos ese método? Para crear el método le decimos def index y le ponemos request, que request es una petición HTTP. Para comprender un poco esto, vamos a ponerle HTTP request para que comprendamos cómo funciona. Que vamos a utilizar este modelo. Cuando un cliente, una computadora, hace una solicitud que es llamado request, el servidor interpreta esa solicitud HTTP, viaja hasta el servidor y el servidor interpreta lo que se quiere, lo que se busca. Entonces, de acuerdo a esa solicitud y a la interpretación, él devuelve una respuesta hacia el cliente. Y es lo que nos mostraría. Entonces, en este caso, esta le estamos diciendo que es una solicitud. Y ahora vamos a enviarle una respuesta. Vamos a enviarle: hola, buenos días.
Pero para eso vamos a necesitar utilizar un objeto llamado HTTP response. Pero para ello tenemos que importarlo de from Django en ese namespace punto. Está en ese namespace, dentro de ese namespace está import, y lo que es HTTP, perdón, puse request, es response, HTTP response. Ok, con esto ya tenemos ese objeto y lo podemos utilizar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Te vamos a decirle que retorne un HTTP response. Vamos a decirle hola, buenos días. Ok, ya tenemos eso. Por lo tanto, vamos a hacer la prueba de que nos cargue esa ruta y nos devuelva este mensaje. ¿Cómo hacemos? Vamos a levantar el servidor. En este caso nos vamos donde tenemos nuestro proyecto. En mi caso yo lo tengo en Dropbox, en Python, en sistemas, Preufod, y aquí dentro de Preufod tengo el proyecto colegio, y aquí en colegio aquí tengo mi archivo manage, que es el que vamos a ejecutar. Entonces para eso le decimos python manage.py un server para que nos corra este servidor y nos lo levante y nos lo ejecute. Ok, nos está dando un error. ¿Por qué? Porque nos dice que no se puede conectar al servidor MySQL. Ok, ¿por qué no se puede conectar? Porque en efecto el servidor no está levantado. Vamos a levantar lo que es el SAMP, donde tenemos nuestro MySQL. Lo arrancamos. Recordemos que en el archivo settings nosotros tenemos configurado que el servidor de base de datos va a ser MySQL. Por lo tanto, él busca ese servidor y al no encontrarlo funcionando nos da ese error. Corramos nuevamente. Ok, nos dice que index no está definido. Interesante error. ¿Y por qué no nos aparece eso? Ok, recordemos que nosotros tenemos en views tenemos este método index, pero en el URL estamos llamando a ese index, pero él no lo encuentra. Por lo tanto tenemos que importarlo from apps, siempre .alumno, el archivo se llama views import. ¿Qué vamos a importar? Bueno, index. Okay. Retornamos. Nos sigue dando otro error. Ok, en views nos está dando ese error. Veamos cuál es el error. Aquí tengo una coma que está de más. Veamos ahora. Miren que no es necesario volverlo a correr. Como él encuentra que se modificó el archivo, entonces hoy sí ya nos lo cargó. Ya no tenemos ningún problema. Vámonos a servidores, el puerto 8000. El puerto 8000
Si le doy, vamos a darle una ruta que no hemos creado, por ejemplo la ruta hola. No es una ruta que hemos creado. En este caso solo tenemos creado la ruta sin palabra, vacía. Y si tenemos el general alumnos, por lo tanto nos correría bien alumnos, pero la palabra hola no está creado. Veamos qué nos dice. Nos va a dar un error, dice que no fue encontrada. Y nos da las sugerencias que tenemos alumnos. Entonces vamos a quitar hola. Y cuando carguemos así, hola, buenos días, sin nada. Ok, vamos a crear una más para afianzar un poco el tema de las rutas. Vamos a decirle que vamos a crear otro URL. Y este sí se va a llamar hola. ¿Y qué nos va a llamar? Nos va a llamar al método hola, que no lo tenemos creado. Entonces vamos a ir a crearlo. Por lo tanto, vamos a crear el método hola, def hola, siempre request, dos puntos, y vamos a decirle un return http response. Este es el método hola. Ok, guardamos. Si lo cargamos ahora nos va a dar un error. ¿Por qué? Recordemos el mismo error que nos dio anteriormente. Nosotros en el URL importamos index. Vamos a ver, aquí está index, pero no hemos importado hola, por lo tanto importamos hola. Veamos ahora. Ahí nos decía, miren, hola no está definido. Como ya lo definí, hoy sí aparece bien. Veamos, entonces alumnos, y le damos hola. Vemos cómo nos carga ya ese método. Ok, este video hasta aquí. Este tema fue lo que fueron las URL. En el siguiente continuaremos ya definiendo lo que son los métodos dentro del archivo views.